Textos bíblicos usados fuera de contexto, cuando la palabra se acomoda y no se obedece. Quédate un momento. No es una invitación ligera. Este tema toca algo muy delicado, la forma en que tratamos la palabra de Dios. Porque una cosa es leer la Biblia, y otra muy distinta es permitir que ella nos lea a nosotros. Vivimos en una época donde los versículos circulan más que nunca. Están en redes sociales, en historias de Instagram, en estados de WhatsApp, en predicaciones cortas, en reels, en frases motivacionales. Y aunque eso no es malo en sí mismo, hay un peligro silencioso. Usar la Biblia por partes, fuera de su contexto, hasta hacerle decir lo que nunca quiso decir. Y no siempre se hace con mala intención. Muchas veces se hace por desconocimiento, por prisa o por costumbre. Pero el resultado puede ser el mismo: una fe superficial, un Dios distorsionado y creyentes confundidos. La Biblia no es un libro de frases sueltas. Es una historia completa. Es un mensaje coherente. Es revelación, no inspiración al azar. Cuando sacamos un texto de su contexto, no solo perdemos profundidad, perdemos verdad. Uno de los ejemplos más conocidos es: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este versículo se ha convertido casi en un lema de superación personal. Se usa para hablar de metas, logros, éxito, sueños cumplidos. Pero si leemos el pasaje completo, Pablo no está celebrando victorias externas. Está hablando de aprender a vivir con poco y con mucho, con hambre y con abundancia, en libertad y en prisión. Cristo no lo fortalecía para ganar, sino para resistir. El contexto cambia completamente el mensaje. Otro texto muy citado es: no juzguéis, para que no seáis juzgados. Muchos lo usan como un escudo para rechazar cualquier corrección. Pero Jesús no estaba prohibiendo el discernimiento, estaba confrontando la hipocresía. De hecho, en el mismo pasaje, habla de sacar primero la viga del propio ojo para poder ayudar al hermano. El problema no es juzgar, es hacerlo desde el orgullo. Cuando se ignora el contexto, la gracia se convierte en excusa y la verdad en agresión. También escuchamos mucho: Dios conoce mi corazón, como si eso justificara cualquier decisión. Es cierto que Dios conoce el corazón, pero en la Biblia esa frase casi siempre aparece como advertencia, no como consuelo. Dios conoce el corazón, y precisamente por eso nos llama al arrepentimiento, a la transformación, a la obediencia. Uno de los textos más usados fuera de contexto en la vida cristiana moderna es: donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Se usa para minimizar la importancia de la iglesia, para justificar el aislamiento espiritual o la fe vivida solo desde casa. Pero ese pasaje habla del proceso de disciplina y restauración dentro de la comunidad, no de reemplazar la comunión cristiana. Jesús no estaba diciendo que la iglesia no me importa, sino que Él respalda la autoridad espiritual ejercida con amor y verdad. Cuando sacamos los textos de su entorno, fabricamos un cristianismo a nuestra medida. Y aquí viene algo incómodo, pero necesario. Muchas veces usamos la Biblia para confirmar lo que ya pensamos, no para ser confrontados por Dios. Buscamos versículos que nos hagan sentir bien, que validen nuestras decisiones, que eviten el cambio profundo. Pero la palabra no fue dada para acomodarnos, sino para transformarnos. Leer la Biblia fuera de contexto puede producir falsas promesas. Si tienes fe, todo saldrá bien. Si oras lo suficiente, no sufrirás. Si das, Dios te hará rico. Cuando esas promesas no se cumplen, muchos se frustran, se decepcionan o incluso se alejan de la fe. No porque Dios haya fallado, sino porque alguien le prometió algo que Dios nunca prometió. La Biblia habla de gozo, pero también de sufrimiento. Habla de victoria, pero también de espera. Habla de bendición, pero también de disciplina. Todo eso forma parte del mismo mensaje. Leer la Biblia en contexto requiere tiempo, humildad y disposición. Requiere leer capítulos completos, entender a quién se le hablaba, en qué momento histórico, cuál era el problema que se estaba abordando. Requiere aceptar que no todo gira alrededor de nosotros. La Biblia fue escrita para nosotros, pero no directamente a nosotros. Ese detalle cambia la manera en que la interpretamos.
Cuando aprendemos a respetar el contexto, la palabra se vuelve más rica, más profunda, más desafiante. Ya no la usamos como un calmante rápido, sino como un espejo del alma. Nos corrige, nos anima, nos confronta y nos guía. Y algo más, usar la Biblia fuera de contexto no solo afecta a quien la lee, también afecta a quienes la escuchan. Líderes, maestros, predicadores y creadores de contenido cristiano tenemos una responsabilidad enorme. No estamos compartiendo opiniones, estamos manejando palabra viva. Por eso, antes de compartir un versículo, vale la pena preguntarnos, ¿esto honra el mensaje completo de la Escritura? ¿Esto refleja el carácter de Dios? ¿Esto edifica o solo agrada? Dios no necesita que lo defendamos con textos mal usados. Necesita corazones dispuestos a obedecer lo que realmente dice. Antes de terminar, quiero invitarte a una reflexión sincera, sin prisa. Tal vez por años hemos leído la Biblia de forma fragmentada. Tal vez hemos repetido frases sin detenernos a entenderlas. Tal vez hemos usado textos para justificarnos en lugar de dejarnos transformar. Dios no nos acusa por eso, pero sí nos invita a crecer. La madurez espiritual no comienza cuando sabemos muchos versículos, sino cuando aprendemos a vivirlos en su verdad completa. Y ahora, si te parece bien, tomemos un momento para hablar con Dios, con palabras sencillas, como quien abre el corazón. Señor, enséñanos a amar tu palabra con reverencia. Líbranos de usarla a nuestra conveniencia. Danos paciencia para estudiarla, humildad para obedecerla y discernimiento para compartirla con verdad. Que no busquemos frases bonitas, sino corazones transformados. Amén. En Somos Cristianos conectamos corazones con Cristo.